¿Saben ustedes cuál es la edad media a la que los jóvenes de Castilla y León se van de casa de sus padres? Pues 30 años. ¿Y saben cuál es el principal motivo? Bueno, pues seguramente que se lo imaginen. El precio del alquiler, que se ha incrementado casi un 11%, y el de la compra de la vivienda en un 4%. Claro, esto sumado a sueldos bajos hacen que el colchón de los padres, nunca mejor dicho, sea el único lugar donde dormir cada noche. Los datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de nuestra comunidad se han presentado hoy en el Consejo Económico y Social, órgano que por otra parte comparte muchas de las observaciones en su informe anual. Y vamos a charlar de este asunto y de otros con su presidente, con Enrique Cabero. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Qué va a suponer esto para las nuevas generaciones y para los que empiezan a trabajar? Porque antes nuestros padres es verdad que se emancipaban. Yo le puedo dar mi historia personal. Mi madre con 15 años se fue a Barcelona a trabajar y mi padre con 18 se fue a Suiza. Ahora se está duplicando. Ha cambiado mucho, la verdad que el Consejo de la Juventud de España y el de Castilla y León vienen estudiándolo desde hace mucho tiempo y la tasa de emancipación, lejos de mejorar, va empeorando, sobre todo, y lo decía muy bien ahora, como resultado del precio de la vivienda o del alquiler o de la compra. Antes también la dimensión del trabajo era muy importante, lo sigue siendo ahora, son los dos ejes fundamentales para la emancipación. Ha mejorado algo, sobre todo desde la reforma laboral de 2021, la parte correspondiente al trabajo, pero la de la vivienda ha ido a peor. Por tanto, la tasa sigue estando en una situación que no es muy buena, no tanto ya solo para las personas jóvenes, que son libres de emanciparse o no siempre que puedan, naturalmente, que es lo que se analiza en este observatorio, sino para la sociedad en su conjunto, porque que las personas jóvenes puedan tener su propio proyecto vital, puedan desarrollar su trabajo, tener vivienda propia, generar su propia familia, es muy positivo para toda la sociedad. Por tanto, este es un asunto que no solo es de las personas jóvenes, aunque ellos y ellas son los protagonistas. Y hablando de las personas jóvenes, ¿usted cree que se sienten desprotegidos, que se invierte poco en ellos? Porque estamos viendo a los políticos que están más entretenidos en otras cosas, lamentablemente. Esta mañana lo veía con los representantes de los consejos de la juventud. Claro, los consejos de la juventud, ahora la juventud legal llega hasta los 30 años, cuando yo era joven era hasta los 26, parece que algunas políticas se amplían, pero si analizamos la edad que tienen las personas que han elaborado, que están presentando estos informes, podemos ver que están en un periodo que solo han conocido crisis. Se encontraron con la crisis económico-financiera internacional en 2008, algunos eran muy niños todavía, pero esa crisis ha sido una crisis prolongada. Cuando empezábamos a recuperar cierto tono en el ámbito socioeconómico, llega la pandemia con toda la crisis aparejada a la misma y por tanto son generaciones que hay que entenderlas. Han vivido prácticamente toda su vida en crisis y por tanto no tienen una perspectiva más amplia de lo que puede ser la actividad económica, social, y esa perspectiva les hace muchas veces sentirse algo más lejos del sistema, incluso del sistema de protección. Y quizá por eso son más antisistema y por eso se tiran a los votos muchas veces de la ultraderecha o de partidos más radicales. No lo sé, habría que verlo. Yo no estoy tan seguro de que sean mayoritariamente antisistema. Lo que sí reivindican las personas jóvenes, primero, es más protagonismo a la hora de adoptar las decisiones, porque normalmente los que debaten, los que hablan, los que estudian a las personas jóvenes son personas que ya no están en ese segmento de edad, tener más protagonismo. De ahí que desde el Consejo Económico y Social de Castilla y León hayamos querido, y ya llevamos 5 años trabajando con el Consejo de la Juventud para conocer sus opiniones, sus propuestas y para que participen directamente las personas jóvenes. No solo hablemos de las personas jóvenes, sino que participen directamente. Y luego, por otro lado, seguramente que hay que invertir más en juventud, porque invertir en juventud es invertir en desarrollo de la sociedad, es invertir en democracia y es invertir en presente, porque a veces también decimos son el futuro. No, son el presente y, por supuesto, el futuro. Vamos a hablar del informe de la última encuesta de Cáritas. Hacía antes referencia a María José Salgueiro. Usted la conoce muy bien. Sí. La verdad es que ha sido un golpe también, un golpe de realidad para ciudadanos, que no nos esperábamos estos datos, siempre para instituciones, para los partidos. Se habla de un proceso inédito de fragmentación social, aumenta la cronificación de la pobreza y está desapareciendo la clase media. ¿Están los políticos trabajando de verdad para revertir esta dramática situación? El informe FOESA, que es el informe que promueve Cáritas, es uno de los mejores informes que se elabora a nivel mundial sobre este asunto. Debemos felicitar
a FOESA por continuar con este esfuerzo. Empezó hace 60 años ya a estudiar estas situaciones y son informes excelentes, muy detallados, realizados con grandes especialistas. Por tanto, es muy interesante que desde todas las posiciones políticas, desde todos los poderes públicos, se estudien con detalle, porque los datos, las reflexiones, las recomendaciones que ahí aparecen son muy importantes. Decías, es una descripción de la realidad. Pues lo es, claro, porque es un estudio muy bien detallado. Y lo que ha provocado esta situación de la que hablábamos, de crisis continuadas, es que se ha ensanchado la brecha entre las personas que tienen recursos para seguir con una vida más o menos normalizada, para ejercer sus derechos, y personas que se están viendo abocadas a la exclusión. Que estar excluido no significa estar fuera, ni del país, ni del sistema, pero sí sentirse en una posición en la que no se pueden ejercer los derechos igual. Y, por tanto, exige una acción positiva de los poderes públicos en este sentido. Yo creo que el debate político sí que lo aborda naturalmente, porque es algo esencial, no es un tema menor. No lo es porque primero afecta a personas, a familias, a núcleos de nuestra población que se van aislando, porque la pobreza, y este informe lo dice muy claramente, la pobreza se hereda. No es fácil salir de la pobreza y no se puede culpabilizar a las personas pobres, eso es un error. Es un problema del sistema, de la sociedad, que no es capaz de redistribuir adecuadamente la renta y de incorporar a todo el mundo al ejercicio de esos derechos. ¿Y cómo se compagina todo esto con lo que antes hablaban los contertulios de que la economía en España va como un tiro? Ese es uno de los asuntos que tenemos pendientes en el debate político para centrar ahí con mayor profundidad las decisiones que hay que adoptar. Desde el punto de vista macroeconómico, la economía española, la economía de Castilla y León, van muy bien. Ciertamente hay un crecimiento económico. Hoy veíamos que Funcas, voy a hablar del crecimiento económico de Castilla y León, muy relevante, con una ligera desaceleración que ellos prevén para 2026, pero sigue la economía de España, la economía de Castilla y León, con una buena tasa de crecimiento. El empleo también se comporta bastante bien. Es verdad que hay un problema de insuficiencia salarial en algunos ámbitos del trabajo por cuenta ajena y del trabajo por cuenta propia, que hay que también tener muy en cuenta las retribuciones, y por tanto parece que todo va en orden y de manera acertada. Pero cuando saltamos a la microeconomía, cuando saltamos sobre todo a la economía familiar, a la economía personal, vemos que no hay una correspondencia inmediata. Así como cuando hay una crisis económica, enseguida repercute, hay una situación automática de repercusión hacia la microeconomía. Cuando hay crecimiento, y está demostrado en multitud de estudios, algunos de ellos recogidos por el informe que elabora anualmente el CES sobre la situación económica y social de Castilla y León, no es automático. Crecimiento de las macromagnitudes, crecimiento de la economía, no lleva necesariamente de manera automática a un crecimiento del bienestar. Paralelo. Ese es el asunto que es más importante en el debate político actual. Desde la perspectiva económica hay que seguir con las políticas macroeconómicas, pero hay que prestar mayor atención. Yo creo que es muy importante generar nuevos indicadores, nuevas referencias en los presupuestos, en la ejecución del presupuesto, en las políticas públicas, para trasladar de verdad el crecimiento a la sociedad en su conjunto, porque la quiebra de las clases medias, o la exclusión todavía más, o el riesgo de pobreza, la tasa AROPE, que es el índice europeo que regula, que mide esta situación de riesgo de pobreza, es un problema que es grave por las personas, como decía antes, pero es grave para el sistema, porque el sistema no puede funcionar si las tasas de exclusión o de riesgo de pobreza crecen, y no digamos ya si es la pobreza severa la que crece. El problema es que los partidos políticos, unos eligen unos datos, otros eligen los otros, no hacen esa relación que dice usted que es muy interesante, que ojalá hicieran para que tuviéramos una percepción mucho más real de cómo está la economía. Usted destacaba hace unos meses las oportunidades que tiene el campo de Castilla y León para trabajar y para vivir. Daba datos como que el sector agrario está por encima del 10% del PIB y que en él trabajan 90.000 personas. Vamos a poner un supuesto. Una pareja joven quieren tener hijos, acaban de casar y no saben si decidir irse a vivir al campo, a un municipio pequeño o a la ciudad. ¿Usted así, a priori, qué les recomendaría? Bueno, no es fácil recomendar en abstracto, ¿no? Porque cada pareja, cada persona puede tener una formación, claro. Lo que sí debemos es reivindicar
la actividad socioeconómica, la actividad económico-productiva que hay en Castilla y León, que no siempre la conocemos bien. En todos los sectores. El sector primario, lo decía ahora, es un sector muy fuerte en Castilla y León, somos una potencia. Comparativamente con otras comunidades o con otros países de la Unión Europea, se ve claramente, muy vinculada a la industria agroalimentaria también. Dentro del sector primario también tenemos un sector energético fuerte, que empieza a darnos cierta autonomía con las energías renovables, siempre que se planifiquen convenientemente y que no afecten o deterioren otros sectores productivos. Ahí tenemos unas grandes posibilidades. Es una comunidad industrial, porque a veces parece que se nos olvida que hay una industria que además es puntera en algunos sectores y que no la conocemos suficientemente. Y por supuesto un sector servicios realmente desarrollado, muy relevante, unido a los otros dos y además con iniciativas propias también. Todo eso enmarcado en un modelo de investigación, de desarrollo, que es también muy importante. Tenemos un sistema universitario de primer nivel, una red de centros tecnológicos públicos, privados, institutos de investigación, un buen sistema educativo y de formación profesional. Por tanto, oportunidades tiene Castilla y León, pero no siempre las conocemos. Muchas veces nos cuesta ver lo que existe en otras provincias de la comunidad. Creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de promoción, de mayor conocimiento de nuestra comunidad autónoma, de no dar por hecho imaginarios o supuestas conclusiones colectivas donde se nos dice es mejor irse a esta otra comunidad, es mejor irse a otro sitio. Bueno, quien quiera irse y seguirse formando, adquirir experiencia es libre, naturalmente, pero debemos ser conscientes de eso que se ha dado en llamar la gestión democrática del talento. El talento lo tenemos aquí en Castilla y León. El talento no está en un premio Nobel que vive en no sé qué país lejano y que podemos intentar traer. Bueno, si lo traemos muy bien, pero lo que tenemos que cuidar es el talento, las capacidades de nuestro entorno, y de eso hay mucho en Castilla y León. El CES de Castilla y León, el Consejo Económico y Social, acaba de cumplir 35 años ya. Actividad ininterrumpida, además, y podríamos decir que en estos tiempos es una isla de paz, dentro de tanto enfrentamiento, tanta crispación, donde todas instituciones, partidos, sindicatos, empresarios, parece que se entiende, que dejan todo fuera y una vez que entran al CES el ambiente cambia. Yo no sé si es que usted desde esta atalaya neutral, donde puede ver las cosas de forma mucho más objetiva, es parte de ese resultado, pero ¿qué piensa de la visión que tienen los ciudadanos a día de hoy de las instituciones, entendidas como separación de poderes, instituciones que te protegen, y después de ver ciertas críticas del propio gobierno, que no hace esa distinción en la separación de poderes, que hace señalamientos, poder judicial, la propia prensa, etcétera? La democracia son sus instituciones, esto debemos ser todos conscientes. No puede haber un sistema democrático sin unas instituciones consolidadas, respetadas, que ejercen las competencias que constitucional o legalmente tienen atribuidas. Es fundamental. ¿Tienen la fortaleza a día de hoy que debieran? Yo creo que sí tienen fortaleza las instituciones, afortunadamente, ejercen sus funciones constitucionales, lo estamos viendo a diario, pero quizá deberíamos conocerlas también mejor. E instituciones como el Consejo Económico y Social, claro, son instituciones consultivas, que también son menos conocidas, pero la alta función consultiva fue uno de los grandes avances que ya desde el siglo XIX se empiezan a incorporar para garantizar precisamente la eficacia y la consolidación democrática. Figuras como el Consejo de Estado, por ejemplo, a nivel estatal, cumple esa función desde hace muchos años y la cumple de manera rigurosa y acertada. Y en el ámbito autonómico, Castilla y León fue pionera en la generación de instituciones consultivas. La primera fue precisamente el Consejo Económico y Social, que en 1990, el 28 de noviembre, se promulgó la ley 13/1990 de 28 de noviembre de creación del Consejo Económico y Social, hizo que fuera el primer Consejo Económico y Social que de manera ininterrumpida iban funcionando casi 35 años. Luego surgieron el Procurador del Común, que tiene otra función distinta de control y de tutela de los derechos específicos de los ciudadanos y ciudadanas en relación con las administraciones autonómicas, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. Se construyó en Castilla y León. Siguen siendo grandes desconocidos. Lo son quizá por la ciudadanía en su conjunto, pero no tanto por las organizaciones que o forman parte de ellos o acuden a ellos, o por supuesto por las instituciones autonómicas de gobierno. Usted, señor Cabero, dentro del CES... Son muy importantes las instituciones. Sí, está clarísimo. Las instituciones propias son fundamentales. Y en general todas, ¿no? ¿Usted está notando más crispación en los últimos años dentro del CES? No.
¿Y por qué? ¿Cómo se consigue que allí que están representados todos, absolutamente todo tipo de instituciones, partidos, políticos? No, partidos no, son los Bueno, únicos que... perdón, partidos no, pero bueno, hay sindicatos de toda clase. Están todo tipo de organizaciones. El CES de Castilla y León además es el más plural, porque en 2013, en la reforma que se hizo de esta ley del año 90, se introdujo otra figura que es el grupo de enlace, donde están presentes todas las organizaciones sociales que no estaban ya en el Pleno previamente. Por tanto, se ha conseguido un tejido asociativo muy importante que en Castilla y León además es especialmente relevante. Las personas que están al frente, que forman parte de estas organizaciones, tienen una voluntad institucional y de servicio público sobresaliente. Por tanto, el CES, el Consejo Económico y Social, viene a generar ese lugar de encuentro, ese foro permanente de estudio, de debate, de confrontación e intercambio de ideas también, de formulación de informes previos a la aprobación de un decreto, de una ley, informes a iniciativa propia, informe económico sobre la situación económica y social a lo largo del año, que es anual, y otros informes o estudios que se presentan, y además se ha conseguido, especialmente en los últimos años, que las organizaciones que también elaboran informes, antes hablábamos del Consejo de la Juventud, vean en el CES el lugar idóneo para presentarlo, para compartirlo con el resto de la sociedad. Es un lugar de encuentro. Si el CES se convierte en un lugar de crispación, pues estaría fracasando, porque claro, es un lugar de encuentro donde hay discrepancia, pero hemos conseguido que se aprueben los informes que comentaba por unanimidad. Es la normalidad. Hay que hacer un gran esfuerzo. Hay que hacer un gran esfuerzo en la redacción de los textos, en la elección de los temas, en el cuidado de los debates, en el cuidado de los miembros del Consejo Económico y Social, en el cuidado de las organizaciones, y se demuestra que la democracia también necesita acuerdos, necesita consensos, que a veces, y lo he dicho muchas veces y lo reitero, yo los echo de menos. Es verdad que en el mundo parlamentario, de los grupos políticos, es más complicado lo que estoy diciendo, pero también es verdad que dentro de las organizaciones que forman el Pleno del CES hay criterios contrapuestos y además normalmente es lógico que tengan criterios. Bueno, es la normalidad dentro de la anormalidad en la que estamos actualmente. Ojalá. Vamos a preguntar, a que le pregunte Pablo Lago la primera cuestión. Bueno, hablar con Enrique pues es muy fácil porque es una de las mentes, yo creo, más preclaras y que mejor conoce la comunidad, de esta comunidad, y además es una magnífica persona. Pero sí le quería preguntar una cosa. El CES, visto cómo está la política en esta comunidad, el CES y el Procurador del Común, yo discrepo de que sean grandes desconocidos. Desconocidos el Consejo de Cuentas, que hace estadísticas para ayuntamientos y administraciones y no hacen además ni caso, ¿no? O el consultivo, que bueno, tiene el órgano contractual, que es el único que tiene. Pero yo creo que son importantes. El Procurador del Común cada vez llega más quejas y el CES es un poco la conciencia política de la política de esta comunidad. Y hoy que ha hablado de emancipación, oiga, ustedes, es algo que el otro día destapó el Partido Socialista con mucha habilidad y ha pasado desapercibido. En el plan de ayudas de alquiler de esta comunidad que se ha presentado, que es muy ambicioso en inversión y en dinero, claro, el otro día el Partido Socialista hizo una comprobación que no hemos hecho ni los periodistas, ni los lo he hecho. Entras en los portales inmobiliarios y resulta que el límite para alquilar es de 500 o 550 euros. Podéis hacer la prueba de entrar en cualquier portal inmobiliario y en Valladolid no hay ningún piso para alquilar de 550 euros. Depende de la zona geográfica que lo marque. En Soria me parece que hay 2. En León me parece que hay 1. Es decir, yo no sé si el CES debería ir un poco más allá de la conciencia de llamar a la puerta y decirle a la consejería del consejero Quiñones a ver si cae en la cuenta, porque es una consejería que le cuesta caer en la cuenta de las cosas. Es más, suele caer, cuando cae se da coscorrones la consejería esta de Quiñones, que haga la cuenta de que es muy difícil que tú pongas unas ayudas si el mercado está desajustado con la realidad burocrática que tú has puesto. Esto lo destapó el otro día el Partido Socialista y la verdad que ha pasado desapercibido y es política real y enlaza mucho con el informe que han presentado ustedes de emancipación. Claro, va a ser muy difícil que un joven se quiera ir a alquilar y quiera aprovechar unas ayudas de la Junta de Castilla y León si en el mercado no hay esos pisos para alquilar y sino que la consejería del señor Quiñones ponga el listado de los pisos que hay para alquilar. ¿Qué piensa, señor Cabero? Sí, es muy interesante lo que dice Pablo Lago, como siempre. Insisto, ¿no? Que es del PSOE, que fue el que puso el acento el otro día sobre el asunto. Sí, pero sin valorar ese asunto en concreto, hay un aspecto que debemos desarrollar
no solo en Castilla y León, sino con carácter general, que poco a poco va entrando, pero demasiado lentamente por influencia de la Unión Europea, y que nosotros desde el CES venimos proponiendo para que asuma esa función el CES también, que es la evaluación de las políticas públicas. Se toman muchas decisiones, normalmente además con acierto y con intuición de que son las que hay que adoptar, medidas en todos los campos del ámbito de las competencias públicas, pero después difícilmente paramos a comprobar la efectividad de esas medidas. Existe la intuición, existen estudios previos, diagnósticos, pero luego deberíamos centrarnos mucho más. Se va haciendo poco a poco, sobre todo ahí la Unión Europea nos va presionando. Puede corregir ese plan de ayudas. Claro, hay que saber... El mercado me dice que no hay pisos de 550 euros para alquilar. Entonces, ¿cómo quiere usted que yo acceda a una vivienda de alquiler? Este plan, desconozco exactamente los datos, pero este plan y otras medidas públicas necesitan una evaluación. Se ha conseguido los objetivos que pretendíamos, porque nos podía haber parecido una muy buena idea en un momento dado articular determinada política, y luego resulta que no se consiguen los resultados. Hay que analizar por qué, cómo se podría cambiar, si es que hay que cambiar los umbrales de los precios o de renta, o si es que hay que articular otro tipo de decisiones en cualesquiera de las materias que engloban las competencias autonómicas. Creo que ahí nos falta todavía dar un paso muy importante, porque políticas públicas sin evaluación de políticas públicas nos puede llevar a equivocarnos o a no mejorar las que hemos ido adoptando. Os voy a pedir un esfuerzo de brevedad en la pregunta y también en la respuesta, señor Gabero. Claro. Alberto. Sí, rápidamente. Bueno, felicitar al Consejo de la Juventud de España y de Castilla y León, dos entidades a las que he estado ligado muchos años, porque es un trabajo, yo creo, serio, que pone en valor lo que los jóvenes están haciendo. Decíamos en el debate, la situación económica de España positiva, y sin embargo el informe que dais, o que daba el otro día el responsable de Cáritas, nos dice que hay dos claves. Una, redistribuir la riqueza, y otra, que la vivienda no puede ser objeto de especulación, aunque sí de ahorro. Claro, con ese planteamiento, ¿qué hacemos? La situación económica parece positiva, sin embargo el gran lunar sigue estando en la vivienda. Pregunta muy concreta, enfocada a la vivienda rural. Se despueblan nuestras localidades rurales y sin embargo no se encuentra vivienda. ¿Qué podemos hacer para generar ese movimiento también en el medio rural de Castilla y León? En materia de vivienda, tanto en el medio rural como en el urbano, hay que diferenciar dos elementos, y en esa línea estamos trabajando. Hay una parte de la vivienda muy relevante que se corresponde con el artículo 47 de la Constitución, es decir, el derecho a una vivienda digna, una vivienda asequible, que es un derecho además de los que son transversales, de los que afectan al resto de los derechos. Sin vivienda, seamos realistas, muchos de los derechos que se tienen reconocidos no se pueden ejercer, o se pueden ejercer muy limitadamente, entre ellos el propio derecho a la educación o a la salud. Por tanto, esa parte debe ser protagonista de políticas públicas, tanto en el medio rural como en el urbano. Políticas públicas que pasan por la construcción de vivienda pública, que pasa también por las ayudas tanto a la compra como al alquiler. Esa línea es la que tenemos que valorar, que evaluar, que seguir trabajando en ella, porque ha habido años donde se ha pensado de manera muy optimista que el mercado iba a resolver todo, y esa parte, lo que es la garantía del derecho constitucional, no lo resuelve. Luego hay otra parte de vivienda que sí está más vinculada a las reglas del mercado y que necesita menos presencia. Pero la crisis de 2008 hizo del sector de la construcción un sector que era un motor de la economía, un sector insuficiente en la construcción, y tampoco se ha recuperado el tono, ni las características de las empresas, ni el personal para trabajar en el sector. Por tanto, tenemos que centrarnos mucho. De verdad que el sector de la construcción, el sector del hábitat, como lo llamamos ahora, es clave, es esencial para el ejercicio de los derechos en una sociedad democrática, para la emancipación, para el desarrollo, y tanto en el medio rural, que tiene una problemática específica, como en el urbano, hay que actuar desde el ámbito público necesariamente. Salgueiro. Buenas noches, presidente. A ver, nosotros estábamos precisamente hablando antes aquí en la mesa de esa situación económica a la que ahora se ha hecho referencia. A mí siempre me preocupa, lo he sacado en esta mesa porque me preocupa en general cuando oigo esos datos macros tan magníficos. Y he preguntado, o sea, me he molestado en preguntar y que me explicaran lo que significan esos datos macro y por qué se habla de esos datos y cuál es la inversión que hace que esos datos se eleven, porque luego después en el día a día de muchísima gente no se aprecia eso. Y
precisamente por eso también traía yo a colación lo del informe de Cáritas, porque habla de esa clase media. Entonces, yo creo que han cambiado, ya acabo, José Luis, yo creo que han cambiado bastante los parámetros de lo que hace 20 años o 25 años se consideraba que eran de exclusión social y los que son ahora. Me parece que tienen que ser completamente distintos o que son distintos. Y luego también nos encontramos con esa gente que son como los pobres vergonzantes, es decir, que han tenido una posición normal, vamos a decirlo así, con unos medios económicos normales y que de repente ahora tienen que acercarse a sitios como Cáritas para poder obtener determinadas cosas. Y no son solo los alimentos, es que a lo mejor necesitan el tener una vía de internet, aunque suene aquí algo o no sé qué, para que sus niños puedan estudiar en ese colegio. Entonces me parece la luz y el gas. complicadísimo el unir una cosa con la otra. Yo no sé si esa combinación en esos informes que se hacen desde el CES, si también se podría llegar a sugerir, bueno, no sé, incluso más que sugerir, ¿no? A plasmar algunas líneas que se hicieran más factible el que la gente el día a día lo viva, porque hay gente que está pasando auténtica necesidad. Sin duda alguna. Entre las recomendaciones que se aprobaron este año aparecen algunas dirigidas precisamente de manera expresa a este campo. No basta, el crecimiento del Producto Interior Bruto es un dato que le voy a decir, que sabe usted más que yo, ¿no? Es un dato fundamental para la economía, para medir la economía, pero no es el dato que nos resuelve todo. Puede crecer el Producto Interior Bruto y que la situación social en un país sea peor. Porque todo va a depender, sobre todo, va a depender fundamentalmente de la redistribución de la renta, de las políticas fiscales y tributarias, que nuestra Constitución dice que han de ser progresivas, del sistema de financiación de los servicios públicos. Y al hablar de pobreza, a veces pensamos que son personas que están lejos de nosotros. Incluso lo decía antes, se les culpabiliza de ser pobres. Cualquiera de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, pueden ser pobres. Sí, sí. Cualquiera de nosotros, porque las circunstancias de la vida es dura muchas veces, nos pueden llevar a una situación de riesgo de pobreza, de exclusión. ¿Cuántas personas conocemos así? Por lo tanto, es necesario un sistema bien construido solidariamente, desde los poderes públicos y también con una participación muy directa de las organizaciones que representan a la sociedad, porque son muy relevantes, y actuar para que efectivamente no haya pobreza, ni siquiera riesgo de pobreza, porque es una situación que va excavando los cimientos del Estado social y democrático de derecho, y sin darnos cuenta, si no somos conscientes del problema y no se actúa, y hay que tomar medidas específicas porque no se resuelve automáticamente, se nos puede caer el edificio de este modelo que es el mejor que se ha construido hasta ahora en la historia, que es el Estado social y democrático de derecho. Pues Enrique Cabero, paisano, siga estudiando social y económicamente esta comunidad y planteando siempre soluciones, y muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias, José Luis. Un placer compartir con ustedes estos minutos.